¿Cómo están? Bienvenidos al canal, aquellos que son nuevos, y bienvenidos también a aquellos que son suscriptores del canal. Les pido por favor que se suscriban para tener más tiradas, para tener más información de lo que se viene en esta Argentina. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa en este Titanic, en esta lenta y tortuosa llegada que estamos teniendo hacia todo un año entero que nos parece una eternidad, para ver cómo están las cosas. Así que lo que estamos viendo en esta semana es más enfrentamientos entre las distintas partes de la política. Hay novedades judiciales con respecto a la señora, hay novedades con respecto a la oposición, que es una especie de tregua, que vamos a ver cuánto durará. Hay novedades en cuanto a la política económica y por supuesto hay muchísimas novedades con respecto al aumento de precios, a todo lo que se viene. Si bien hay bonos y hay contribuciones, estamos cada vez más ahorcados los argentinos y la verdad que estas cuestiones de poder irritan cada vez más a la gente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la cubierta del Titanic. Vamos a ver si podemos evitar el iceberg. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que voy a disponer las primeras 5 cartas para que vean qué novedades hay. Hay muchos rumores, hay muchas cosas, así que les pido que no se lo pierdan porque vamos a tener cosas inesperadas, no solamente lo que se ve en las noticias. Vamos a disponer 5 cartas y vamos a ver qué es lo que se viene en general y después voy a particularizar en otras cosas, ¿no? En ver preguntas que probablemente haya. Algunos me han preguntado sobre la posible devaluación, que había una idea de hacer una devaluación fuerte. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero ya vamos a las cartas, empecemos. Vamos a empezar a dar vuelta para ver cómo está la cosa, qué se viene para esta Argentina en la que tanto sufrimos todos. Bueno, tiene una carta de esfuerzo, una persona que trata de impulsar un peso con el que no puede. Creo que también es una gran descripción de cómo está el pueblo argentino en este momento, tratando de empujar un peso que no puede llevar adelante. Y, como sabemos los dirigentes, todos, porque acá no es una cuestión de partidos, como le dije, yo trato de ser objetivo, pero realmente no hay nadie que esté mostrando algo diferente en todo esto. Bueno, tenemos a la Reina de Oros, una invitada de lujo que ya sabemos quién es perfectamente, la señora. Está tratando de recuperar un estado de ánimo alto. Ha venido de un incidente bastante desagradable, de un intento. Bueno, acá lo ven, en esta carta se ve mucho, está muy aislada, con mucha depresión. Se la vio en el acto de la UOM, tratando de recuperar un poco su identidad, su fuerza política, pero realmente lo que les tengo que decir es que ella está entre esta dualidad, ¿no? Entre tratar de volver a ser la Reina de Oros y entre sentirse rodeada de espadas, atada y con la vista tapada. O sea, es una depresión muy grande la que tiene. Por supuesto que no va a mostrarla en ningún momento, pues es una persona fuerte, es una política de raza y no vamos a encontrar ni vamos a poder ver esta imagen de ella a menos que la esté utilizando para algo. Pero en este momento se está tratando de mostrar fuerte, ese es el objetivo. Tenemos a la gente que no puede más, eso lo sabemos todos, no hace falta que se los diga. Tenemos a la sacerdotisa, otra vez, es una tirada que está prácticamente regida por la señora en los últimos tiempos. Acá la tenemos de nuevo. Y sabemos que va a ser una jugada. O sea, lo primero que tenemos en estas 5 cartas es la descripción. Prácticamente la actualidad va a pasar en los próximos tiempos por la señora Cristina. Alguien me dijo que no la nombraba, así que la voy a nombrar. Yo le digo la señora por una cuestión de respeto, a pesar de las cosas que tengan contra o no, y lo hago con cada uno de los políticos, ¿no? Trato de hacer eso. Y voy a decir solamente lo que salga. Así que lo que tenemos acá es la situación de ella. Realmente se siente rodeada por todos lados. También hay que entender que en muchas partes del peronismo la aceptaron, pero nunca terminaron de empatizar del todo por y con ella. Entonces, ahora que necesita ayuda,
No es tan claro como se ve en los medios la ayuda que le brindan. Está bastante sola tratando de pelear por eso, a pesar del poder que aún mantiene y del miedo que le tienen. Así que bueno, está acá el esfuerzo. Hay una movida de la sacerdotisa que va a ocurrir en los próximos días, porque ya se sabe, se está hablando mucho de la justicia y demás, y esa movida podría estar relacionado, que ya me había salido en una tirada anterior, con Yo me voy. No sé si lo recuerdan algunos de mis suscriptores, que había tirado esta misma carta para ella, y la frase que ella pronunció en algún momento, ya sabemos a quiénes, ¿no? Tanto a Alberto como a Sergio, fue: si siguen jodiendo, yo me voy y vamos a ver cómo se las arreglan. Eso es lo que les dijo, porque es casi como si las cartas me hablaran. Yo no tengo ninguna información, nada, salvo lo que me dicen mis cartas, y lo que me dicen es que la señora les dijo: yo me voy. Y está pensando sinceramente que después de esta movida que va a hacer, que es una movida muy fuerte, si siguen las cosas como están, va a anunciar directamente su retiro del cuadro político, lo cual no se baraja en ningún lado, no se habla como noticia, nadie lo imagina porque dicen el tema de las cajas y demás, pero yo lo tengo acá como información y es la segunda vez que me sale. Todo esto puede cambiar, porque la realidad argentina ya sabemos que varía todo el tiempo. Pero cuidado, porque la señora puede llegar a pegar un paso al costado y decir: arréglenselas, yo no voy a participar de esto, y me voy. Y es una situación compleja. O sea, tal vez no se vaya de sus fueros por las cuestiones jurídicas que tiene, pero sí anunciar directamente ante el pueblo que ella no va a participar más de las decisiones, ni va a apoyar ninguna más de las decisiones. O sea, que tengan en cuenta esto, porque va a ser una noticia muy importante si ella decide retirarse de alguna manera del cuadro, por más que siga en las cajas y todo eso, ya sabemos que va a ocurrir. Así que bueno, vamos a preguntar claramente si existen posibilidades de que ella en los próximos días se vaya. La respuesta es sí, absolutamente. Repartiría la parte económica como sale normalmente. Es una decisión casi tomada y ella pretende, volvemos a las cartas, ¿no? Es increíble la comunicación, se los digo siempre, pero no deja de sorprenderme, porque yo tiro las cartas, no sé lo que va a salir. Es la cantidad de veces que ella aparece en esta figura, ¿no? Realmente, alguna gente se ha quejado, me dijo: vos hablás bien. No es eso, es que las cartas me llaman la atención, porque como le digo, sale la emperatriz, o sea, me sale la sacerdotisa, la emperatriz, la reina de oros. Imagínense que hay muchas cartas que pueden salir, yo las mezclé delante de ustedes, no hay cortes, y sale la emperatriz. O sea, la decisión está casi tomada. Ella anunciaría en los próximos días, si no mejoran determinadas condiciones y no tiene determinado apoyo en la justicia, tanto de Alberto como de Sergio, anunciaría el retiro del cuadro político, o por ejemplo su falta de participación en lo que se tome, advirtiendo, haciendo advertencias muy fuertes sobre lo que pasaría y diciendo claramente que no va a participar de eso. O sea, por resumirlo de alguna manera, ese supuesto despegue que hay en cuanto a cómo juzga ella las acciones de gobierno sería ya eficiente, o sea, lo llevaría al discurso. Es: yo no voy a tener nada que ver, aténganse a las consecuencias, lo que se tienen que atener a las consecuencias. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de que esto se recupere por parte tanto de Sergio como de Alberto. Sergio y Alberto tienen las relaciones con ella absolutamente cortadas. Están evaluando otras situaciones para llevar adelante candidaturas. Y no va a haber acuerdo. O sea, a mí lo que me asombra de las tiradas que voy realizando en estos días, y que se los voy diciendo siempre para que lo tengan en cuenta, es que desde los medios, desde todo lo que nosotros podemos ver para informarnos, nadie nos dice la verdadera gravedad que está teniendo estas relaciones de puja política. Nos lo presentan como una cuestión de relación de poder y demás, pero acá las relaciones están muchísimo más cortadas de lo que parece en tanto en las noticias como incluso en los actos que llevan todos los componentes adelante, ¿no? Cómo se muestran. Así que bueno, esta es la situación. La señora va a hacer una movida, probablemente
diga claramente que no se responsabiliza de nada de lo que sigan haciendo, que ella se encuentra fuera de todo esto, está pensando dar un paso al costado, ya lo venía evaluando, y si no cambian determinadas cosas que según parece no van a cambiar, lo haría. Ya me había salido en otra tirada y se vuelve a confirmar, pero está cada vez más cerca de ocurrir esto. Bueno, voy a responder una pregunta de algunos consultantes a través del canal de YouTube, que me dicen si va a haber una devaluación grande de parte de esta gente, ¿no? Tanto de Sergio como de Alberto, que parecieran estar juntos en esto a pesar de sus diferencias. A ver, vamos a ver lo de la devaluación. Se estuvo hablando en algún momento, alguien lo ofreció, pero no hay dinero suficiente para poder soportarla. O sea que esa devaluación los cálculos no les dan como para hacerla. O sea que por el momento vamos a seguir con el mismo sistema que tenemos. Estas devaluaciones encubiertas se van haciendo de a poco, pero no va a haber una sinceridad en cuanto a decir este es el valor y se terminó y se trabaja con un solo valor. Va a haber este sistema, va a seguir por lo menos por un tiempo ocurriendo de esta manera. Bueno, vamos a ver si va a bajar de alguna forma la inflación sobre el fin de año. Una pregunta que pareciera que no, pero vamos a ver qué pasa. No es lo que quieren hacer, no va a bajar, pero ni soñando, va a subir. Y encima hay muchísimas cosas que todavía no se hablaron y que saldrían a la luz de aumentos que vendrían en los próximos meses. Parece ser que sí, que el Mundial va a ser un momento en el que la vamos a pasar bastante mal, por lo menos en el aspecto político. O sea, no solamente no va a bajar la inflación, sino que va a subir desmesuradamente. Lo tenemos acá. Vamos a preguntar ahora si va a haber algún tipo de situación escandalosa, lo pregunto siempre, y es una cosa del interés de varios, si va a haber algún tipo en el Titanic, algún tipo de reyerta, algún tipo de situación de estallido social o cosa de ese tipo durante este tiempo. La respuesta es sí, pero moderada, o sea, cosas pequeñas, va a haber marchas, va a haber protestas, pero nada generalizado, nada que pueda llevar a algo descontrolado o que se vaya de una situación así, de una situación complicada y nada más. Bueno, voy a preguntar un poco por la oposición para ver qué pasa, a ver si esta paz que firmaron va a durar un tiempo. Y la respuesta es no. Hay un personaje en particular dentro de Juntos por el Cambio que no tiene ganas de que esta paz dure, que no estuvo muy de acuerdo tampoco con esa idea de bajar un poco los ánimos y que está dispuesto a seguir para adelante con eso. Voy a preguntar si este personaje pertenece al radicalismo. La respuesta es no, no pertenece al radicalismo, es de Juntos por el Cambio. Así que voy a preguntar si es, me dice que puede ser una mujer, pero no sé quién, la verdad que no sé quién preguntar. Voy a preguntar si es Carrió. La respuesta es no tampoco, pero bueno, hay una mujer, no voy a seguir gastando todas las cartas en preguntar de quién se trata. Si pueden, díganme en los comentarios quién suponen ustedes que puede ser, pero hay alguien que no quiere esta paz y es una mujer. Así que bueno, se me ocurre también que puede ser Bullrich, pero no voy a seguirlo preguntando. La cuestión es que no se va a mantener esta paz. Vamos a ver qué otras novedades van a venir en estos días, así que no se pierdan este final a todo trapo. Bueno, alguien se va a postular, esto es muy interesante, alguien se va a postular para presidente para el 2023. Alguien va a decir, yo quiero realmente ser candidato y pongo mi candidatura. Lo tenemos acá. Va a haber alguna buena noticia con respecto a la economía, a pesar de la inflación. Alguien va a ser sacado también de un partido. La justicia. Voy a preguntar, ya que me explican de la justicia, ya que me salen las cartas, voy a preguntar
Yo ya lo pregunté, a mí me salía que la señora no iba a ser condenada, clarísimo me salía, y voy a volver a preguntar si la señora puede llegar a ser condenada. Bueno, como están las cosas ahora, y que han cambiado muchísimo, la respuesta es sí. La señora está mucho más cerca de una condena, eso explica todo lo que nos pasó arriba. Casi me olvido de preguntarlo, perdónenme, pero son muchas cosas para la realidad que tenemos. Y quiero saber si esta condena saldría antes del fin de año. Me voy a preguntar, les aclaro que esto cambia, o sea, yo tiré antes cartas y me salía que no, pero cambiaron muchas situaciones. Se ve que la justicia está haciendo una movida. Quiero saber si la justicia está operando, algo que le interesará a aquel que está a favor de la señora. Y la respuesta es sí, sí, absolutamente. Yo sé que algunos se enojan, yo trato de decir lo que sale en las cartas. La respuesta es: cambió la situación de la señora, estaría mucho más cerca de ser condenada. La justicia está operando para eso de una manera bastante infantil y bastante mal hecha. Hay algunas cuestiones corruptas en el medio y principalmente hay un rey de oros que está operando y financiando toda esta situación. Me salen muchísimas preguntas más, pero no quiero confundirles. Queden cerca que la señora podría ser condenada en este cambio que hubo. Tengan en cuenta que la justicia está operando no de una forma totalmente transparente. También tenganlo en cuenta. Y todo lo que les dije, ¿no? La posibilidad de que ella se corra de su cuadro político. La posibilidad, por eso había tantas señales en mi tirada de que me fije lo de Cristina, ¿no? Yo no estaba por preguntar el tema judicial, y bueno, acá lo tenemos muy claro. Hubo un cambio y en este momento sí sería condenada. También, bueno, es lógico, porque en la semana hubo una cuestión con lo que fue las causas de Otesur, el memorándum con Irán y lo del Consejo de la Magistratura, que salió mal. O sea que hay una gran embestida, por eso también ella está mal y bueno, está intentando reposicionarse de la manera que sea y al costo que sea. Así que bueno, esto es lo que hay. La justicia estaría fallando en contra y operando en contra para que sea condenada antes de fin de año. Esto es así y ha habido un cambio a lo que he hecho en otra tirada. Así que quiero saber si en las otras causas que quieren reabrir ahora habrá condena para ella. Y voy a hacer esta pregunta y voy a dar por finalizada la tirada. La respuesta es no, todavía no, hay muchas peleas, pero bueno, ya vieron cómo cambian también las situaciones judiciales, ¿no? Hubo un operativo bastante grande para que todo esto cambie, hubo charlas y hubo un rey de oros influyendo en esa decisión. Así que muchas gracias por estar en el Titanic, por seguir soportando, muchas gracias, dejen su like, suscríbanse al canal y pronto les voy a tener muchísimas más novedades de todo esto. Y coméntenme qué piensan ustedes de quiénes pueden ser algunas de las personas que estuvieron detalladas acá. Muchas gracias, que tengan un buen día.